Saludos y bienvenidos. Arrancamos aquí este Átomos y Bits. Como cada 7 días nos pasamos por el dial para contaros las últimas noticias de la ciencia y de la tecnología. Noticias como, bueno, pues como los últimos aparatillos que tenemos en la web de Lenovo, los últimos cacharritos que son verdaderamente interesantes, sobre todo con la vista puesta en esos regalitos navideños que tenemos por delante. Estoy viendo, por ejemplo, aquí un IdeaPad 3 Chromebook de 11 pulgadas desde 359,10. Siempre me ha fascinado esto de los céntimos. 359 euros con 10 céntimos. Tengo en estos momentos, parte de la cantidad. De hecho, tengo 10 céntimos. Voy a buscar los otros 359 y a ver si consigo hacerme con este IdeaPad, porque tiene muy buena pinta, la verdad. Pero bueno, no solamente está este modelo, hay muchos y los tienes tanto en teléfonos como en portátiles, como en periféricos. Bueno, un montón de historias. En Lenovo, en lenovo.com. Te animamos a que entres en la tienda y lo compruebes por ti mismo, esta tecnología de leyenda. En Átomos y Bits, hoy contamos con la realización técnica de Esteban Novillo y enseguida vamos a saludar a José Manuel Nieves, que nos va a contar cosas de especial interés científico y tecnológico. En nombre de la redacción nos saluda Pedro Pablo May. Don José Manuel, saludos cordiales. ¿Cómo está usted, señor? Muy buenas, Pedro Pablo, estupendamente. Pasando frío como corresponde, ¿no?, a la época. Pues siento decirte que yo mucho frío no estoy pasando. Bueno, tú porque estás en estos momentos viviendo en Namibia. ¡Ay, se me ha escapado! Que estabas viviendo allí. Pero, bueno, de todas maneras, menos frío vamos a pasar en los próximos tiempos. Y es verdad eso de que nos están diciendo algunos científicos de que el nuevo ciclo solar va a ser bastante más intenso de lo que ha sido hasta el momento, ¿no? Sí, es muy curioso, ¿no? Porque el estudio del Sol es complicado. Es muy complicado porque todas las fuerzas que hay allí, sobre todo fuerzas magnéticas, que son las que los fortísimos campos magnéticos, que son los que determinan también en una gran medida la actividad solar, son muy difíciles, ¿no? Conocemos lo que es un ciclo solar. Los ciclos solares sabemos que tienen 11 años y esos 11 años los científicos los miden de mínimo solar a mínimo solar. Es decir, es un periodo de 11 años durante el que la actividad solar pasa de una actividad mínima y va creciendo hasta un máximo y luego vuelve a bajar hasta otra vez hasta una actividad mínima. El tiempo que transcurre entre un mínimo y otro mínimo es un ciclo solar. Entonces, en diciembre del 19 empezó lo que se llama el ciclo solar número 25. En diciembre empezó, pero los científicos que estudian el Sol no se dieron cuenta de eso hasta septiembre de este año. Es decir, el pasado mes de septiembre anunciaron oficialmente que en diciembre del 19 había empezado el ciclo solar número 25. El ciclo anterior, que es el 24, había sido muy débil, había habido muy poca actividad. Y los expertos de la NASA y de la Administración Atmosférica de los Estados Unidos, que son los que controlan estas cosas, habían dicho que el ciclo 25, que lleva menos de un año, empezó en diciembre del año pasado y ahora estamos en diciembre, pues lleva menos de un año, pues que sería también muy débil y sería muy similar al anterior. ¿Qué ocurre? Ahora otro equipo de investigadores ha encontrado un nuevo patrón o un nuevo tipo de ciclo superpuesto a este de 11 años que te estoy diciendo, sí. Y resulta que, oponiéndose a las cifras y a los datos oficiales, estos no son tontos tampoco, son del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de los Estados Unidos, el NCAR. Bueno, pues contradicen directamente las predicciones oficiales y lo que anuncian es que este ciclo 25 en el que acabamos de entrar va a ser uno de los más intensos desde que se tienen registros. Déjame que haga un pequeño inciso para explicar esto de los ciclos. Sí. ¿Por qué estamos en el ciclo 25? ¿Y por qué hemos abandonado el 24? Bueno, pues si tú multiplicas 11 años por 25 o por 24, porque el 25 acaba de empezar, pues te sale algo menos de 700 años. Te sale algo menos de 270 años. 268 me parece que es. Y es que es exactamente desde el año 1700 y pico, 1755, es desde cuando se ha empezado a estudiar científicamente el Sol.
Claro, en 1700 y pico tenían muchos menos medios que ahora, pero los ciclos solares, este ciclo de 11 años, se estudia desde el año 1755. Lo que pasaba antes no tenemos ningún tipo de registro porque no se estudiaba. Entonces, allí fue el ciclo 1, 11 años después el ciclo 2, el ciclo 3, y vamos avanzando y acabamos de terminar el ciclo 24. Entonces, coincide exactamente, ¿no? 24 Sí. ciclos por 11 años, pues son 200, no llega a 270 años, que ese es el tiempo que llevamos monitorizando el Sol. Mm. Todo lo que pasaba antes, con lo cual te darás cuenta que en la historia dilatadísima del Sol y con estos poquitos ciclos, apenas 24 y empezando el 25, nos ha dado tiempo a ver muy poco. Desconocemos si hay ciclos mayores. La actividad solar podría pasar por ciclos, me lo invento, no sé, de 100 años o de 1000 años. No tenemos forma de saberlo porque todavía no ha pasado el tiempo suficiente estudiándolo. ¿Vale? Ya. Bueno, dicho lo cual, lo que han hecho durante el ciclo pasado, el 24, la actividad solar, ¿cómo se mide? Se mide por el número de manchas solares. Las manchas solares son esas manchas oscuras que aparecen en la superficie del Sol. Esas manchas solares es precisamente los puntos donde se originan las grandes tormentas solares y las grandes eyecciones de masa solar, que muchas de ellas llegan a la Tierra y nos pueden hacer pupita en los sistemas eléctricos, en los sistemas de comunicaciones, etcétera, ¿no? Bueno, pues en el ciclo 24, en el pasado, apenas hubo 116 manchas solares, muy por debajo de la media, que es unas 179. Bueno, pues este equipo de investigadores dicen que este ciclo 25, el que acabamos de empezar, las manchas solares pueden alcanzar un máximo que está en cualquier lugar entre las 210 y las 260. Es Ujú. decir, casi el doble. O sea, entre casi el doble y entre más del doble. Eso significaría que durante este ciclo 25 que acabamos de empezar, habría una actividad solar inusitada, con un montón de tormentas solares y con un montón de eyecciones de masa coronal. ¿Qué pasa ahora? La pregunta es, ¿cómo nos afecta eso? Claro, a ver, los eventos que tienen que ver o sea, del Sol dependemos, el Sol nos dio la vida y el Sol nos la quitará en algún momento. Lo que haga mientras también afecta, o sea, un simple cambio en la actividad solar puede tener unas consecuencias enormes en la Tierra. Date cuenta de que toda la vegetación de la Tierra hace la fotosíntesis, y la fotosíntesis sin los rayos del Sol es absolutamente imposible. Haciendo la fotosíntesis es la razón por la cual tenemos vegetales. Los vegetales dan de comer a los herbívoros, emiten a la atmósfera oxígeno, los herbívoros se los comen los carnívoros, nosotros nos lo comemos todo. En fin, todo el ciclo de la vida sale de eso, de la energía solar. Por eso cualquier cambio en la actividad solar nos afecta muchísimo, drásticamente, ¿no? Nos afecta un montón. En el caso de las tormentas solares, por ejemplo, una eyección de masa coronal. ¿Qué es una eyección de masa coronal? Pues es que empezando en una mancha oscura, en una de estas manchas solares, el Sol, la tensión de los campos magnéticos es tal que de repente pegan como un latigazo y lo que hacen es que liberan una cantidad de materia que procede del Sol, la liberan al espacio violentamente. Entonces, imagínate esa nube de material ardiente, sobre todo muy, muy energético, que es lanzada al espacio. El Sol hace eso en todas direcciones. Resulta que cuando la dirección en la que sale una eyección de masa coronal apunta directamente hacia la Tierra, toda esa masa de partículas cargadas nos rodea, o sea, llega desde el Sol e inunda la Tierra por completo. ¿Qué es lo que sucede? Como esas partículas llevan un campo magnético y los campos magnéticos tienen una orientación, la orientación magnética, nosotros en la Tierra también tenemos un campo magnético, que es el campo magnético terrestre. Y el campo magnético terrestre lo que hace es que si la alineación de nuestro campo magnético con el campo magnético atacante, digamos, de toda esa masa que viene hacia nosotros, si es perpendicular, siempre que no sea paralela, que es la única vez que en un campo que esa nube de partículas puede atravesar el escudo terrestre, pues lo que hace es que lo desvía. Nuestro campo magnético terrestre desvía todas esas partículas hacia los polos. Es como si hubiera un frente de ola, Mm. como si hubiera un frente de una ola que da contra un rompeolas y entonces se abre hacia los lados.
Y entonces todo ese chorro enorme de partículas que nos llegan se va hacia los polos y provoca ¿qué? Pues provoca un fenómeno que es estupendo, que son las auroras boreales, ¿no? Esos colores que iluminan los cielos, ¿no? Es una cosa muy espectacular. Pero eso es actividad solar, rayos que nos, o sea, emisiones de partículas del Sol que nos alcanzan y que nuestro campo magnético lo que hace es que las desvía hacia los polos y después rodean a la Tierra y siguen sin hacernos daño. Si alguna emisión de estas consigue penetrar los escudos, que ya te digo, eso sucede cuando las alineaciones de los campos magnéticos de defensa y de ataque coinciden, pues entonces eso llega a la Tierra, llega al suelo. En lugar de desviarse, llega. Y al llegar lo que hace es que energiza, mal dicha esa palabra, pero para que se entienda, ¿no? El aire, toda la atmósfera, de tal manera que hay unos niveles de energía ambiental que pueden que llevan, de hecho, al colapso de todos los sistemas que funcionan por electromagnetismo. Es decir, todas las redes de comunicaciones, las redes eléctricas, los ordenadores, es decir, todo lo que hace de la sociedad moderna que sea moderna. Todo eso se puede ver comprometido. No todas las tormentas solares tienen la misma intensidad, las hay más suaves, más débiles, más fuertes, pero las hay de suficiente intensidad como para, por ejemplo, quemar los transformadores de una gran central eléctrica. Esos transformadores son piezas que se tarda varios años en construir, enormes, y de las cuales no hay repuestos, o hay muy pocos repuestos. O sea, imagínate una gran tormenta solar que de repente termine o deje fuera de servicio a un número elevado de centrales eléctricas en un hemisferio, por ejemplo. Bueno, pues eso significa que todos los lugares y todos los países que están siendo suministrados de energía por esas centrales van a dejar de estarlo. Y a lo mejor van a estar sin energía eléctrica durante un par de años, hasta que se pueda subsanar y se pueda volver a hacer. Imagínate si te quitaran la luz durante 2 años. No a ti, sino en una ciudad como Madrid o como Barcelona, pues sería un colapso total. Un panorama muy apocalíptico, ¿no? Claro, ese es el peligro. Sucedió una vez, hasta ahora, el episodio, la tormenta solar más potente de cuantas se han registrado, ya te digo, en este periodo que no llega a 270 años, que es el tiempo que llevamos estudiando el Sol, pues fue en 1800 y pico y fue el denominado evento Carrington, sí. Porque el que descubrió esa tormenta solar era un astrónomo que se llamaba Carrington. Bueno, pues esa emisión, esa eyección de masa coronal salió del Sol, estaba alineada de la peor manera posible para nosotros, penetró nuestros escudos magnéticos, entró y ¿qué es lo que hizo? En 1870 y tantos. En aquel momento no había ordenadores, no había telecomunicaciones, gracias a Dios, pero lo único que había eléctrico, que eran la red de telégrafos, que funcionaba por electricidad, ya empezaba a haber alumbrados en las calles de las ciudades, o sea, pilló en ese momento, ¿no? Bueno, pues los puestos de telégrafos entraban en combustión espontánea, tal era el nivel de energía. Incluso se los desconectaban de la red eléctrica, seguían funcionando a una intensidad tal que se incendiaban, porque no conseguían asimilar toda la energía que había en el ambiente. Entonces hubo incendios en un montón de puestos eléctricos, se colapsó la red de telégrafos y el fenómeno de las auroras boreales, en lugar de ser por los polos, pues tenemos imágenes de auroras boreales en Madrid, o sea, en latitudes tan bajas como la ciudad de Madrid de esa época. Fue en 1874, me parece que fue. O sea, que fue una tormenta solar de la más grande que se ha registrado en tiempos históricos, ¿no? Que nosotros sepamos. Bueno, pues si algo así, si un evento como ese sucediera en la actualidad, pues imagínate las consecuencias. De entrada nos quedamos sin telecomunicaciones, sin teléfonos móviles, sin internet, sin ordenadores, sin GPS para los barcos, para los aviones, sin electricidad en fin, sería una gran catástrofe. Tanto es así que el peligro de una tormenta solar de este tipo ya está incluida
en las listas de prevención de catástrofes naturales de un montón de países, como por ejemplo Estados Unidos o Gran Bretaña, ¿no? Sí, lo que pasa es que poco se Bueno, puede hacer, ¿no? Que si pasa una cosa de esas, aunque esté en una lista de catástrofes, ¿cómo lo haces frente, no? sí, no, sí se puede. Entonces, por qué estudian tanto el sol? Bueno, resulta que si somos capaces de detectar, esto se llama, todo esto, estos estudios se engloban bajo la categoría de lo que se llama clima espacial. Igual que los meteorólogos son capaces de predecir una tormenta o un huracán, o saber hacia dónde va a ir y entonces las poblaciones que van a ser afectadas por ese huracán pues tienen tiempo de prevenirse, de encerrarse. Bueno, pues si somos capaces de prevenir con la suficiente antelación una gran tormenta solar, saber más o menos la intensidad que va a tener, saber si va a venir hacia nosotros, hay tiempo para hacer cosas. ¿Cuánto tiempo? Poco, porque desde que sale del sol hasta que llega pasan unas 48 horas. Pero en 48 horas, por ejemplo, se pueden desconectar, apagar todas las centrales eléctricas y desconectar todos los sistemas de comunicaciones. De manera que esperar a que pase la tormenta y después simplemente volver a encenderlas. O sea, estamos hablando de un parón de 2 días y de ningún daño. ¿Entiendes? Entonces, Sí. cuanto más seamos capaces de predecir cómo funciona esa mecánica, cómo se generan estas manchas solares, en qué momentos del ciclo solar pueden ser más o menos activas, más o menos peligrosas, cuál será la intensidad de las tormentas solares y sobre todo en el momento en que sale, detectarla en el momento en que eso se produce y saber que tenemos una serie de horas para que llegue hasta nosotros, bueno, pues todas esas horas son cruciales para la defensa, ¿no? Para la defensa de la población. Lo que no podemos hacer es no estar pendientes. Entonces, los mecanismos que hay para estar pendientes de este tipo de eventos de clima espacial, que nos pueden hacer mucho daño, como te digo, pues cada vez son más y cada vez se dedican más recursos. Lo que han hecho estos científicos es que han descubierto, o mejor, han validado como un nuevo ciclo, han encontrado que a este ciclo de 11 años se superpone otro ciclo de 22 años, que es algo más complicado de explicar, pero si quieres lo intentamos. Vamos un poco mal de Eh, tiempo, pero bueno, si nos lo puedes resumir. bueno, pues dejémoslo ahí. Dejemos en que han encontrado otro ciclo de 22 años y que es el que determina la longitud que va a haber que va a tener un ciclo solar. Y, por lo tanto, también permite averiguar el número de manchas solares y, por lo tanto, la cantidad de actividad solar prevista durante ese ciclo. Eso es lo que han aplicado estos investigadores y se han dado cuenta, fíjate, contra las previsiones oficiales, que son ni más ni menos que de la NASA y de la NOAA. Bueno, pues las desdicen, las contradicen y dicen que no va a ser un ciclo lento y suave como ha sido el pasado ciclo 24, sino que va a ser de los más activos de los que se tienen registros desde que se hacen registros. Entonces, debemos extremar las precauciones, que es lo que dicen estos señores, y no quitarle ojo. Ya si ya no se le quitaba, pues ahora con más motivo, porque podemos tener un ciclo solar 25 muy, pero muy movidito, según ellos, ¿no? Bueno, pues nada, lo que nos faltaba para terminar 2020 con alegría, una explosión de luz y de color ahí arriba en lo alto del cielo, al lado del sol. Tenemos otro tema científico que nos lleva más allá de nuestra atmósfera, nos lleva concretamente a Marte, Otra vez. que ahora resulta que tiene agua, que no la tiene, que deja de tenerla, ahora resulta que no había tanta agua como en principio se creía. No, no, ¿Qué ha sí, pasado? sí hay agua, sí hay agua. Lo que pasa es que, claro, lo que ha cambiado son las estimaciones sobre la cantidad y la localización de ese agua. Vamos a ver. El agua en Marte no está de la misma forma que en la Tierra. El agua en Marte está o bien helada o en los momentos en los que está líquida está ¿Mm? en forma de salmueras, es decir, agua mezclada con sales minerales, ¿no? Resulta que las salmueras son mucho más resistentes que el agua pura, entonces resisten más a los cambios de fase del agua.
a la ebullición, a la congelación, a la evaporación, o sea, son más resistentes. Saber exactamente dónde están esos depósitos, esas salmueras, nos va a decir, lo primero, dónde tenemos que buscar, porque en los lugares donde actualmente hay agua en forma de salmueras, son los lugares más probables donde puede haber esa vida que los científicos llevan buscando en Marte desde hace tantos años, o por lo menos pistas de una vida pasada. Pero también nos va a servir para decir dónde hay que montar o construir los primeros asentamientos humanos a partir de la década de los 30, que es cuando se supone que empezarán las primeras bases permanentes a construirse en Marte, ¿no? Entonces, este equipo de investigadores se ha dado cuenta de que los estudios anteriores que intentaban cuantificar el agua y localizar estas reservas solían tener en cuenta un único cambio de fase del agua. Es decir, o de líquido a sólido, o de sólido a líquido, o la evaporación. Y lo que han hecho ellos ha sido crear un modelo, pero fijándose en todos los cambios de fase a la vez: congelación, ebullición y evaporación, para hacer esas predicciones. Y de lo que se han dado cuenta es que las estimaciones, cuando tienes en cuenta solo un cambio de fase, que es lo que se ha hecho antes, las estimaciones sobre la cantidad y la durabilidad de esas salmueras, y por lo tanto de las reservas de agua, tiende a sobreestimarse. ¿Qué es lo que han encontrado? Pues que puede haber salmueras estables en la zona, en el hemisferio norte del planeta, y en el hemisferio sur hay menos, y suelen estar localizadas en el interior de grandes cráteres. Y de lo que se han dado cuenta es de que esas salmueras no son estables durante las 24 horas del día, como se pensaba en estudios anteriores, sino que como máximo están asequibles o disponibles durante periodos de 12 horas diarias. Es decir, mucho menos difusas y dispersas de lo que se pensaba, y menos fáciles de aprovechar de lo que se pensaba. Con este toque de atención, lo único que hay que hacer es tener más cuidado del que estábamos teniendo, y que hay agua suficiente en Marte, eso ya lo sabemos, como para satisfacer las necesidades de combustible y de agua de los próximos colonos, pero no hay tanta, ni en tanta cantidad, ni en tantos lugares como se pensaba que había. Era demasiado bonito para ser verdad. Pues de Marte, del Sol a Marte, y de Marte a nuestro apartado tecnológico, que hoy va a volver a hablar de teléfonos, en este caso de todo lo que tiene que ver con Xiaomi, que bueno, ha cogido una posición muy potente en el mercado en los últimos tiempos. Bueno, más que de Xiaomi en concreto, que tal, vamos a ver cómo ha ido, claro. Vamos a decir cómo ha ido este año, ¿no? Sí. ¿Cómo ha ido este año? Este año, bueno, se han vendido ni más ni menos que 348 millones de teléfonos móviles solo en el tercer trimestre, ¿vale? Solo en el tercer trimestre. Esto, al final del año, es como un 1% menos, porque date cuenta de que durante el trimestre anterior que estábamos con el coronavirus, ¿qué pasó? Pues que muchas fábricas se pararon, la producción también de los teléfonos móviles se vio detenida, con lo cual no se podían hacer pedidos, y había mucha gente que los pedía y no los podían fabricar, por eso sí. hay este bajón. Pero en el último trimestre ya se ha superado esa crisis y ha subido con respecto al anterior un 22%, que es un montón en un solo trimestre, ¿no? Es decir, que podemos decir que la industria de la telefonía móvil se ha recuperado del impacto de la COVID, ¿no? Hay quien se ha recuperado antes y quien se ha recuperado después. Y las cosas ahora mismo quedan con que hay novedades, porque en los rankings de los teléfonos más vendidos, Samsung vuelve a ocupar la primera posición, fíjate. La segunda posición que ocupaba la primera es para Huawei, y la tercera posición, que tradicionalmente era de Apple, ahora es de Xiaomi.
Xiaomi, que es esta marca china, lo llaman el Apple chino, que desde luego es la firma que más ha crecido en ventas de teléfonos y que ha conseguido superar a Apple, que pasa a ser pasa a estar en cuarto lugar. El quinto y el sexto son otros dos chinos, que son Oppo y Realme, que también hemos hablado de algunos terminales de estas marcas aquí en el programa, ¿no? Sí. Pero claro, Apple se ha resentido, ¿por qué? Pues porque no ha sido, claro, el iPhone 12, que son todos los iPhone 12 de los cuales hemos hablado, que hay 3 modelos, pues se han retrasado por el tema de las fábricas que cerraban y tal, se han retrasado varios meses, con lo cual durante esos meses no han podido venderse. Otros fabricantes chinos han tenido un poco más de suerte y lo han podido recuperarse antes, pero Apple está pagando ahora ese parón que tuvo durante el trimestre anterior, ¿no? Vamos a ver, Samsung consigue, por ejemplo, Samsung, que es el primero, ha conseguido vender en ese trimestre 80 millones de terminales, ¿no? Que no está nada mal. Los segundos, que han sido Huawei ha caído un 23%, que se dice pronto, también debido a que sabes que los teléfonos de Huawei todavía no funcionan ya con Google. Sí, siguen con el veto americano. Hasta que se acabe el bloqueo norteamericano, veremos a ver qué es lo que hace el nuevo presidente a este respecto, ¿no? Y han vendido 51,7 millones de unidades. Y Xiaomi ha llegado a 47 millones de unidades. Es decir, con el ritmo de crecimiento que lleva, si esto sigue así, pronto pasará al segundo lugar y pasará incluso por encima de Huawei, ¿no? Y Apple pues se ha quedado, como te decía, Apple se ha quedado en 31, casi 32 millones de unidades. Bueno, pues así están las cosas en el panorama de los teléfonos. Hay que decir, de todas maneras, que nosotros también hablamos de los teléfonos de Lenovo. Ya sabéis que tienen esas distintas series, el Moto Plus, el Motorola Razr, el Moto G9, tienen también el Legion Phone Duel. Son distintos precios, algunos tan asequibles, pues por ejemplo, te voy a decir, el Moto E6, ese por ejemplo lo tienes desde 99,99, y el Motorola Razr 5G está en 1.499,99, o sea que tienes para elegir una amplia gama, y también en función de las necesidades que tengas con tu smartphone, tu teléfono inteligente en Lenovo, lenovo.com, Lenovo, tecnología de leyenda. José Manuel, gracias por habernos acompañado. Te deseamos que tomes 12 uvas bien tomadas en su momento, cuando llegue el momento, y nos vemos el año que viene. Pues muy bien, pues que tengáis feliz entrada, feliz salida, y a todos los oyentes también. Muchas felicidades para todos. Hoy con Esteban Novillo en la realización técnica, y en nombre del equipo, saludos de Pedro Pablo May. Nos vemos en Átomos y Bits, nos oímos en nuestro próximo programa.